también es expresidente de la Asociación Nacional de Coaching en Colombia y es miembro del Consejo Internacional de Master Coaches que tiene su sede en México. También es socio fundador de HCN World y coautor con Paul, voy a ver si lo digo bien, Anguaterde, Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño y el manual de coaching neurolingüístico. La verdad nos da mucho gusto que Ricardo nos acompañe el día de hoy y espero que este pueda ser un tiempo que ustedes aprovechen muchísimo y que, bueno, si resulta de su interés y de su agrado, puedan seguir manteniendo la comunicación con Ricardo para platicar de todos estos temas tan relevantes y que desde el sector minero y con los tiempos que estamos enfrentando con COVID, pues se hacen más que urgentes. No quisiera robarme mucho tiempo de la participación de Ricardo, solo darles algunas recomendaciones generales para el mejor desempeño de la charla. Si podemos mantener nuestros micrófonos apagados para evitar ruidos que distraigan y cualquier comentario, sugerencia, consulta nos la pueden compartir a través de la herramienta de chat que ustedes tienen ahí en su barra y nosotros estaremos desde el staff de Cluster concentrando estas preguntas o inquietudes y se las haremos saber a Ricardo al final de su intervención para que podamos dar pie a una interacción, digamos, más de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan viendo en el desempeño de la charla. Y pues bueno, sin más preámbulo, Ricardo, te cedemos el uso de la voz. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos por su presencia hoy. Pues, a ver, de lo que vamos a charlar, y tú lo comentabas un poco en la introducción, es los retos que plantea ser un líder de un equipo en este momento. Creo que dentro de los oyentes tenemos personas que por un lado trabajan en recursos humanos, o sea, apoyan al resto de la organización, a líderes y a equipos, y a su vez somos líderes de equipos, ¿sí? Entonces, creo que en esta charla nos podemos poner como en dos posiciones. Una, ¿qué puedo sacar de valioso de la charla para mí como líder con mi propio equipo? ¿Y qué puedo sacar de valioso de la charla para apoyar a líderes de mi misma organización con sus respectivos equipos? Hay un dicho por ahí, es una despedida china. Cuando se despiden dicen que vivas tiempos interesantes. Hay gente que dice que es una bendición, hay gente que dice que es una maldición. Lo que sí es un hecho es que en este momento estamos viviendo tiempos muy, muy, muy interesantes. Y que nos pusieron de cabeza en todo sentido, ¿sí? No es lo mismo, o sea, ¿qué es la palabra crisis? O sea, crisis tiene que ver con algo que hace que un sistema pierda la conexión con sus propios recursos, ¿sí? Cuando tú tienes una gripa muy fuerte, aunque yo sé que los ejemplos de gripa en este momento no nos encantan mucho, y estás acostado, te das cuenta que sigues teniendo los mismos músculos, el mismo cerebro, los mismos huesos, pero algo pasa que no te puedes parar de la cama, ¿sí? O sea, el sistema está, pero perdiste acceso a tus propios recursos. El sistema está en crisis. Y hay dos tipos de crisis. La crisis de lo conocido y la crisis de lo desconocido, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos ahora como líderes es que tenemos que dirigir equipos frente a una crisis de lo desconocido. Y déjenme dar un pequeño ejemplo. Si se va la luz en tu casa a las 10 de la noche, ok, es un problema, pero tú en tu casa te sabes mover, tú conoces tu casa, ¿sí? Entonces es un problema, pero es un problema mínimo. Pero si estás en una colonia que no conoces a las 10 de la noche y que además hay cierto peligro y se va la luz, es otro tipo de crisis. Por otro lado, es difícil para nosotros como líderes mantenernos en nuestro centro. Siempre hemos sido aquellos que se supone que tenemos que apoyar a nuestra gente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos somos los que estamos un poco desestabilizados? Y a su vez nuestra gente nos sigue pidiendo apoyo. Por otro lado,
como líderes hemos tenido que tomar una serie de decisiones en un escenario de incertidumbre y de información no clara. Y hemos tenido que ser voceros de decisiones que de pronto no tomamos, se tomaron más arriba y que generan sensaciones incómodas, emociones incómodas en nuestro equipo. Y tenemos que ser voceros de esas decisiones. Y por otro lado, nuestros equipos tienen que seguir trabajando y tienen que seguir produciendo y tienen que seguir siendo productivos en todo sentido. Pero a eso sumémosle que estamos más acostumbrados a tener interacciones presenciales con nuestros equipos. Entonces estábamos acostumbrados a que las conversaciones importantes eran presenciales, a que las conversaciones difíciles eran presenciales. Y ahora resulta que el 100% de nuestras conversaciones de un tiempo para acá, y a ver por cuánto tiempo se mantiene esto, son a distancia y solo vemos los rostros de las personas. Entonces es mucho más difícil leer a las personas. Es mucho más difícil tener conversación. Un directivo de una empresa me comentaba y me decía, mira, de lo más difícil para mí ha sido tener sesiones donde necesito que el equipo se ponga en un mood muy creativo y que generemos ideas y alternativas y generar como ese ambiente creativo a distancia. Otro líder me decía, mira, yo no tengo problema de tener conversaciones a distancia, lo que llaman conversaciones de coordinación de acciones, pero tener una conversación difícil, por ejemplo, de retroalimentación, etcétera, a distancia, es mucho más difícil. Entonces, es un escenario complejo. Y es un escenario complejo que nos lleva, pues, a tener una mirada diferente, ¿sí? Para seguir cumpliendo con nuestros dos grandes objetivos como líderes. Uno, que los miembros de nuestro equipo logren resultados. O sea, uno de los objetivos que tenemos como líderes es que el equipo logre los resultados esperados. Pero hay un segundo objetivo y es que el equipo aprenda a ser mejor equipo y se desarrolle y vaya creciendo en lo individual y en lo colectivo. Resulta, y la hipótesis de esta charla, ¿cuál va a ser? La situación que estamos enfrentando ahora es una situación en donde es más difícil obtener resultados, indudablemente, pero es una situación excelente como oportunidad de aprendizaje y desarrollo de los miembros de nuestro equipo. Porque los adultos, nuestro principal aprendizaje es de la reflexión que hacemos sobre las experiencias que estamos enfrentando y los ajustes que vamos haciendo para irnos adecuando a esos nuevos escenarios. Entonces, el escenario tan retador que estamos viviendo es una excelente oportunidad para que el equipo aprenda y para generar conversaciones mucho más a fondo con nuestra gente. Obviamente un aprendizaje entendido como un darse cuenta que haga que genere comportamientos más efectivos, no un aprendizaje intelectual, teórico. Entonces, entendamos que no solo se trata de buscar el resultado y seguir buscando el resultado deseado y el resultado necesitado, ¿sí? Podemos aprovechar esta situación como un escenario de tremendo aprendizaje para nosotros como líderes y para nuestra gente. Y vuelvo y repito, en un concepto de aprendizaje muy práctico. ¿Cómo le ayudamos a nuestro equipo a darse cuenta de lo que se tiene que dar cuenta y desde ahí que generen comportamientos más efectivos? Lo que implica redefinir un poco el tipo de conversaciones que hacemos con nuestra gente. Entre más nivel tenemos en una organización, más nos pagan por hablar y menos por hacer. O sea, en cierto sentido, nos pagan por tener conversaciones efectivas para que otros hagan. Entonces, cuando yo aquí hable de conversaciones, me refiero a interacciones con nuestra gente, no solo entender conversar como hablar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de liderazgo asegura que nuestro equipo aprenda, crezca, se desarrolle y saque sus mejores recursos para enfrentar un escenario tan complejo y logre los mejores resultados posibles? Voy a llevar esto al terreno muy del momento, ¿sí? Cuando hablamos de conversaciones, ¿sí? Interacciones que estamos teniendo con nuestra gente. ¿Qué conversaciones estamos teniendo en lo individual y en lo colectivo con nosotros mismos, con nuestros equipos, con nuestros colegas, frente a todo este tema del COVID? ¿Y qué tanto esas conversaciones nos están abriendo posibilidades o nos están cerrando posibilidades?
O sea, en otras palabras, hay conversaciones que ayuda a tener y hay conversaciones que no ayuda a tener. ¿Sí? Inclusive hay un concepto bien interesante que se llama la crisis de la crisis. Hay una crisis, indudablemente. Estamos enfrentando una situación crítica. Pero ¿qué tanto con las conversaciones que estamos teniendo estamos generando una crisis sobre esa crisis? ¿Qué tanto con las conversaciones que estamos permitiendo de nuestra gente estamos provocando una crisis sobre la crisis? ¿A qué me refiero con conversaciones que estamos permitiendo? Creo que hay una gran confusión entre escuchar empáticamente a nuestra gente a escucharlas pasivamente. Y voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una conversación con alguien de mi equipo y la persona está tremendamente frustrada, preocupada, con incertidumbre, se siente impotente porque no puede lograr los resultados esperados, y yo simplemente la escucho, lo único que estoy provocando es lo que se llama el efecto trompo. ¿A qué me refiero con esto? Un trompo dando vueltas en un terreno blando. ¿Qué sucede? Entre más vueltas da, más se entierra en ese terreno. Entonces, si yo estoy escuchando de mi gente una conversación que a mi equipo no le está ayudando, el ser empático en ese momento puede llevarme a ser pasivo. Me explico. A simplemente escuchar desde una malentendida empatía. Y lo único que logro es que la persona termine más enterrada en lo que está diciendo y más convencida de lo negativo de la situación. Entonces es muy importante, claro, escuchar a nuestra gente. En este momento necesitan ser muy escuchados y mucho más porque la misma distancia genera alejamiento en muchos sentidos. Pero tiene que ser una escucha diferente, tiene que ser una escucha muy activa, no una escucha solamente empática. Hay que cuidar un poco el tipo de conversaciones que tenemos. Por ejemplo, esto me llegó el otro día por internet. Todas las posibles teorías de dónde viene el COVID. Inclusive me encanta la última, la K, de que lo que pasa es que los mayas eran disléxicos y que en realidad el mundo no se acababa en el 2012, sino en el 2021. Pero a lo que quiero llegar más allá de la broma es qué sentido tiene tener una conversación sobre quién originó el COVID y qué objetivos tenían al originarlo. Si esa conversación simplemente nos saca de nuestro círculo de influencia y nos lleva a lo que se llama la zona de preocupación, nos lleva a tener una conversación de algo que nosotros no provocamos, que nosotros no podemos resolver, y simplemente es una conversación que nos quita recursos. Entonces, lo primero es no permitir que el equipo o no permitir que la persona, si es en conversaciones individuales, entre a terrenos de conversación de aquello que no puede resolver. ¿Sí? Ahora, hablar de qué cuidados está teniendo cada persona en su casa y en el trabajo, si es que ya está yendo a trabajar físicamente, qué precauciones hay que tener para no contagiarse de COVID. Esto sí es una conversación empoderadora, porque está dentro de nuestro círculo de influencia. Entonces, el punto es qué conversaciones tener y qué conversaciones no tener. ¿Qué pasa en este momento? Por un lado, nos mandaron a todos a home office, a trabajar desde la casa. Pero los expertos en home office dicen que el home office debe ser planeado y voluntario. Y en esta situación fue no planeado y no voluntario. Hay muchas situaciones que están sucediendo y muchas decisiones que estamos teniendo que tomar a nivel empresarial o que están tomando, y nosotros somos voceros de esas decisiones, que generan sensaciones de injusticia, impotencia, vulnerabilidad de la gente. ¿Sí? Entonces hay muchas emociones por ahí dando vueltas por debajo del agua que están influyendo en la actitud, la disposición e inclusive en la productividad de las personas. Por otro lado, es un liderazgo a distancia y por otro lado, situación de crisis. Y tenemos un poco que convivir con una emoción negativa no solo de nuestro equipo, sino de nosotros mismos. Y a su vez, la dificultad de tener espacios de conversación para poder profundizar y ayudar sin jugarle al psicólogo ni nada por el estilo. Además, hay mucha incertidumbre en la gente y de pronto también en nosotros, a las decisiones que se están tomando. Inclusive,
Muchas decisiones son decisiones macro que no dependen de nosotros, que si se pasó del semáforo rojo al semáforo naranja, que si se vuelve al semáforo rojo, que si nos están dando la información como es o no. Entonces, es un escenario complejo. Y es un escenario que en nuestra gente, y muy seguramente en nosotros mismos, crea dudas, crea frustración, crea impotencia, crea intolerancia, inclusive desesperación. Y con todo esto hay que convivir. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de conversaciones tener con la gente? ¿Sí? Primera premisa. Si tú necesitas un espacio de conversación para trabajar tus propias emociones negativas, tus propias incertidumbres, tus propias vulnerabilidades, busca ese espacio con un profesional, busca ese espacio con un colega, busca ese espacio con un coach, con un terapeuta, con quien tengas, con tu jefe. De tal manera que con tu equipo estés más en disposición de ayudarles y de tener con ellos conversaciones lo más efectivas posible. Porque si las conversaciones que tú necesitas tener, donde tú eres el cliente de esas conversaciones, no las tienes en el escenario adecuado, esas conversaciones van a salir cuando estás con tu equipo y no es conveniente porque el rol del equipo es diferente. Entonces, ¿cómo apoyar mejor al equipo? Los retos en este momento, retos y oportunidades. Uno, sobre todo con el home office, enriquecer vínculos. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo muy concreto. Si en este momento en home office resulta que todo el mundo está trabajando desde su casa y de pronto se atraviesa el gato, se atraviesa el niño, ¿por qué no más bien convertir eso en una pequeña práctica de 5 minutos en donde cada quien nos muestre su casa, cada quien nos muestre su lugar de trabajo, cada quien hasta nos presente a su familia, cada quien nos muestre los detallitos que tiene en su escritorio personal? Y algo que es un problema lo convertimos en una solución y en un beneficio. ¿Por qué no generar conversaciones de aprendizaje cruzado? Todos estamos viviendo la misma problemática. ¿Y por qué no hacer una especie de benchmarking de buenas prácticas entre nuestro equipo, de qué les está funcionando y qué no les está funcionando en esta etapa, para que todos aprendamos de todos? Ese tipo de conversaciones es mucho. Tener conversaciones de todo lo que se está moviendo por debajo del agua, provocarlas. Porque igual estas conversaciones están teniendo. Ayer hablaba con un líder que me decía, hay ciertas conversaciones que yo no quiero abrir con mi equipo porque no sé qué va a pasar si hago la conversación. Y yo le decía, mira, ten cuidado, porque el hecho de que no abras la conversación no quiere decir que eso no se esté conversando. Entonces, como tú no estás abriendo la conversación, eso se está conversando por debajo del agua entre ellos y con terceros. Entre más abras la conversación, más vas a poder influir positivamente en esa conversación. En otras palabras, es como un iceberg, lo que está por debajo del agua, saquémoslo para que se hable, se confronte, se resuelva. Hay muchos supuestos y creencias limitantes en este momento en las personas. Y por otro lado, el reto es mantener la actividad. Hay que entender una cosa. Así como todos queremos salir adelante y todos queremos que las cosas vuelvan a la normalidad y todos queremos volver a ser lo más productivos posibles, nuestra gente también. Entonces, si llevamos las conversaciones a algo más propositivo, donde la gente dé ideas, donde hablen de qué les funciona, qué no, y busquemos como soluciones comunes, les va a encantar ese tipo de conversación, porque obviamente quieren aportar a algo en lo cual ellos también son beneficiados si eso mejora. Entonces, no veamos al equipo como un bulto que hay que mover y que depende 100% de nosotros. Volvamos parte de la solución y no parte del problema. Y una de las maneras de volverlo parte de la solución es ponerlo en un mood propositivo que propongan mejoras. Entonces aquí vamos a combinar dos artes muy importantes en un líder. Uno, el escuchar activamente, ¿sí? No solo empáticamente, sino activamente. ¿Y qué es escuchar activamente? A la par que escucho, influyo en la conversación con preguntas. A eso me refiero con escuchar activamente. La pregunta es la mejor manera de construir una conversación sin que el otro deje de sentirse escuchado. Entonces no es una escucha pasiva. Yo voy dirigiendo la conversación con preguntas. Pero vamos a ver ejemplos muy concretos de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a cosas un poquito más específicas y por ende más prácticas. Una, mantener la conversación con los miembros del equipo, en lo grupal o en lo individual,
en nuestro círculo de poder o en nuestro círculo de influencia. Nunca en nuestro círculo de preocupación. Me explico. ¿Qué es el círculo de poder? Para quienes no sean afines un poco a esta terminología. El círculo de poder es esa zona donde yo y mi equipo tenemos el 100% de capacidad y de autoridad para hacer o no hacer algo. El círculo de influencia es donde tenemos un buen porcentaje de capacidad y o autoridad de hacer algo. Pero necesitamos como negociar más recursos, negociar autorizaciones, negociar permisos, negociar tiempos, pero sí podemos. Y el círculo de preocupación es esa zona donde tenemos cero capacidad y o cero autoridad de hacer cosas. Entonces, lo primero es, no permitas que tu equipo pierda recursos y se desgaste teniendo conversaciones en su círculo de preocupación. Acuérdense de este dicho muy mexicano de no te preocupes, ocúpate. Entonces, hablemos y mantengamos las conversaciones en ese escenario donde sí podemos hacer algo, porque es mucho más productivo y es mucho más constructivo. Otra cosa, en toda interacción con nuestra gente, desde lo verbal, desde lo no verbal, desde todos los metamensajes, quiere decir mensajes detrás del mensaje. De todos los mensajes que le mandamos a nuestra gente, hay que tener 4 premisas. Esto no son frases motivacionales que se las decimos, no, son premisas. La primera premisa, tú sí puedes. O sea, no hagamos ni digamos nada que a nuestros colaboradores, los miembros de nuestro equipo, les haga creer que no son capaces de salir adelante. No hagamos ni digamos nada que les haga dudar de su propia capacidad. No hagamos ni digamos nada que les haga dudar de que sí hay soluciones para los problemas que estamos enfrentando, de que hay más de una manera de lograrlo. Lo que pasa es que no la hemos encontrado. Eso se llama dejar la puerta abierta. No hagas ni digas nada que ponga a las personas a dudar de que sí hay una manera de resolver el problema. Falta encontrarla. No hagas ni digas nada que les haga pensar que es imposible solucionar el problema. Como decía el buen Albert Einstein, problema no resuelto es problema mal planteado. ¿Cómo estamos planteando el problema que hace que no lo podamos resolver? Y no hagas ni digas nada que tu equipo sienta que no tiene líder. No confundamos el empoderamiento con el problema es de usted, sino mío. En este momento, lo que más necesita nuestra gente es sentir que el líder está al lado, sentir que el líder está apoyando. Esto me lleva a un concepto bien interesante. No es lo mismo, y esto hay que aprenderlo de la milicia, del ejército. No es lo mismo liderazgo en época de paz que liderazgo en época de guerra. Fíjense cómo son los militares en época de paz, los líderes militares. Por ejemplo, para un desfile, tienen que ser perfectos, todos alineaditos, bien uniformaditos, y al que no cumpla va para el calabozo. Ok, pero es porque es época de paz. Pero ¿cómo es un líder militar en época de guerra? Un líder militar en época de guerra es un líder mucho más cercano. Está en la misma trinchera con la gente. Curiosamente es más permisivo, es más flexible y está con ellos. Entonces hay que entender que en ese momento lo que necesita la gente es un liderazgo en época de guerra, no en época de paz. Okay. Ahora, ¿cómo llevamos eso ya a una herramienta muy, muy concretita que ayude a la persona, si es conversación individual, o al equipo, a tener una mirada más amplia frente a los retos? Hay un principio en programación neurolingüística que dice, el que tiene el mapa más amplio tiene el mapa más flexible. El que tiene más opciones de solución tiene más posibilidades de encontrar la solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos esa mirada más amplia? Y esto se llama trabajar con marcos. Aquí cuando digo marco me refiero al marco de la conversación. O sea, si a un cuadro le ponemos un marco de madera, como medio pintado con oro, sí, obviamente el contenido del cuadro, aunque se haya hecho hace 10 días, va a parecer antiguo, porque el marco define el contenido. Entonces, yendo ya con herramientas muy concretitas, esta herramienta se llama revisión de experiencias. ¿Sí?
Y a lo que quiero llegar es, en las interacciones con nuestro equipo, y eso también sirve para sesiones de coaching individual, a veces hay que revisar experiencias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando? Pero normalmente esas experiencias solo las revisamos desde lo que se llama acción-resultado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando? ¿Qué tienes que hacer diferente para lograr cosas mejores? Pero la verdadera conversación de revisión de experiencias es un poco más a fondo. Por ejemplo, ¿qué sí no se está funcionando? ¿Para qué? Para seguirlo haciendo. ¿Por qué no hacemos un recuento de lo que sí no está funcionando? Entre otras cosas, eso genera una emoción más positiva para que la gente se dé cuenta que no todo está mal, hay cosas que están bien, hay cosas que sí estamos logrando o medio logrando. ¿Qué no nos está funcionando para dejarlo de hacer? ¿Qué ya no nos está funcionando? Ya que hay una sutileza en esta pregunta. ¿Qué no nos está funcionando? Son acciones que entre más las hacemos, menos logramos y que nos están desgastando. Sí. Me gustaría, por favor, si se escucha bien, ¿sí? Estoy teniendo aquí un aspecto de que se corta un poco el sonido, Sí. ¿sí? Estamos escuchándote un poco con intermitencia, pero entiendo que tiene que ver con tu internet. No sé si quieras intentar, si cancelamos tu video y dejamos solo tu audio, puede ser que funcione mejor. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, quito mi pantalla, exacto. Y entonces les agradecería, por favor, quitar su pantalla y con eso mejoramos el audio. Ahora sí se escucha mejor y me estoy acercando también más a la computadora. ¿Se escucha mejor? Sí. Excelente, bueno, muchas gracias. Pues sí, por favor, interrúmpanme en el momento que sea necesario. Entonces decía, la pregunta de qué ya no nos está funcionando, ¿sí? Es una pregunta bien interesante porque es una pregunta dirigida a acciones que nos funcionaban, pero que no nos dimos cuenta que el escenario cambió y por ende ya no nos van a funcionar y seguimos insistiendo en esas acciones. Entonces la pregunta 2 y la pregunta 3 van dirigidas. Una buena pregunta es como una linterna, es como que alumbra áreas oscuras. Entonces van dirigidas a que la persona concientice cosas diferentes. La pregunta 4, desde mi perspectiva, ayuda mucho. ¿Qué estamos aprendiendo de lo que está sucediendo? ¿De qué nos estamos dando cuenta como personas o como equipo de lo que está sucediendo? Y la pregunta 5 también es bien interesante. Si esto volviera a suceder, ¿qué haríamos diferente? Ok, si esta situación volviera a suceder, ¿qué haríamos diferente? Hay gente que dice, el hubiera no existe. Sí, pero si revisamos qué hubiéramos hecho diferente para estar ahorita en una mejor situación, pues obviamente hay un aprendizaje de qué tenemos que hacer diferente de aquí en adelante. Entonces, claro que vale la pena. Hay otra técnica similar a esta, ¿sí? Que se llama la técnica de las 5 preguntas. Esto lo van a recibir por escrito posterior a la charla. Y esta técnica se basa en el principio del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Resulta que siempre nos encanta hablar como líderes del vaso medio vacío, de lo que no estamos logrando. Pero resulta que tan cierto es que el vaso está medio vacío como que está medio lleno. Entonces, ¿por qué solo hablamos del vaso medio vacío? ¿Y por qué no empezamos primero hablando del vaso medio lleno? Entonces, es un poco similar al anterior. Primera pregunta, ¿qué hemos logrado hasta ahora? O sea, de aquello que tenemos que lograr, ¿qué sí hemos logrado hasta este momento? Dicho de otra manera, ¿qué tan lleno está el vaso? Segunda pregunta, ¿qué hicimos para lograrlo? Ya no solo qué tan lleno está el vaso, sino qué hicimos para llenarlo, porque el vaso no se está llenando solo. Algo está haciendo el equipo para que haya algo de agua en el vaso. Tercera pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué es esta tercera pregunta? Porque las dos primeras preguntas pueden llevar a una falsa sensación del logro. Como el vaso está medio lleno, entonces todos felices. No. ¿Hasta dónde tenemos que llenar el vaso? Y a eso se refiere la tercera pregunta. La cuarta pregunta es muy bonita. ¿En qué nos beneficia lograrlo? O sea, ¿por qué sí hay que seguir llenando el vaso? Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros presionamos a nuestra gente hacia los resultados y a veces la gente pierde un poco de vista el beneficio de obtener esos resultados. Y en este momento hay mucha presión sobre resultados, pero en un escenario muy adverso. Entonces, recordar el objetivo y el beneficio de esos resultados es importantísimo.
Y la quinta pregunta, que ya es un poco más para generar pensamiento más divergente, más creativo, es ¿qué tenemos que hacer mejor o diferente para lograr esos resultados? Entonces, en resumen, ¿qué tan lleno está el vaso? ¿Qué hicimos para que se llenara así? ¿Hasta dónde tenemos que llenar el vaso? ¿En qué nos beneficia llenar el vaso? ¿Y qué vamos a hacer mejor o diferente para seguir llenando el vaso? Esa es la lógica de esta técnica. Y yendo un poquitito más a fondo, ¿sí? Vamos a ver una técnica como de conversación estratégica. Y esa técnica parte de entender que hay 4 marcos de conversación frente a un problema. Primero entendamos que es un problema. Un problema es un gap, es una brecha entre una situación real y una situación deseada. Un problema es una distancia entre dónde estamos y dónde debemos o necesitamos estar. Entonces, hay 4 marcos de conversación. El primer marco es hablar del problema. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que no estamos resolviendo? ¿Cómo nos sentimos sobre lo que no estamos resolviendo? Es hablar de la situación real, la situación actual. Pero también hay un marco aprendizaje, que es un enfoque de conversación diferente. ¿Qué estamos aprendiendo de lo que nos está sucediendo? También hay un marco aprendizaje. Y es un poco como jugar con el problema. Y ahora vamos a ver cómo. Y hay otro marco que se llama marco solución, que es hablar de cómo vamos a solucionar el problema, qué vamos a hacer para solucionarlo. Si se dan cuenta, son 4 enfoques diferentes de conversación. Entonces, esta estrategia se basa en varias cosas. La primera, nunca permitas que la persona o el equipo se quede mucho tiempo en el marco problema. Porque entre más hablemos del problema, más nos enterramos en el problema. Sobre todo hablar de la parte de lo que nos preocupa sobre el problema, la parte emocional, esa es la que más entierra, esa es la que más quita recursos. Por ahí hay que hablar de hacia algunos elementos técnicos para entender las causas del problema. Bueno, eso sí es entendible. Pero dejar que el equipo hable mucho de esto nos preocupa, esto no lo estamos logrando, nos sentimos mal por esto, no ayuda. Entonces, primera premisa, lleva rápidamente a la persona o al equipo a un marco que no sea el marco problema. La lógica nos diría llevar a la solución. O sea, hazle preguntas, ¿cómo le vas a hacer para resolverlo? ¿En qué te puedo ayudar para resolverlo? Sí, esas preguntas se llaman preguntas proactivas. Son muy buenas, pero muchas veces lo que generan es mayor frustración. Porque preguntarle a alguien, ¿y cómo vas a hacer para lograrlo? De pronto esa persona nos va a mirar con la cara de, es que no sé, es que por eso te necesito, es que necesito tu apoyo para eso. Y de pronto resulta que nosotros como líderes tampoco tenemos la solución. Entonces, presionar mucho el cómo le vamos a hacer a veces no ayuda, sobre todo en problemas complejos. Y en problemas complejos conviene llevar un poco la conversación hacia el, digamos, el otro hemisferio, por decirlo así, hacia la parte izquierda del cuadro. Y esto se hace de 2 maneras. Una, conversando un poco, es como haciendo un stop en la búsqueda del resultado y conversar para hacer un recuento de aprendizajes de la situación actual, un poquito revisar vaso medio lleno, si lo vemos desde esa metáfora. Y eso es una manera de recuperar recursos, inclusive de generar una emoción más positiva en el equipo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver ejemplos de esas preguntas. Y luego viene el marco creativo, que es jugar con el problema. Un error que cometemos mucho los líderes es, estamos hablando de un problema y de pronto decimos, bueno, hagamos una tormenta de ideas. Resulta que pedirle a alguien que tenga ideas es como pedirle que salte. Y una gran idea es como un gran salto. Pero un salto depende de piso firme. Entonces, si un equipo, si una persona está desmotivada, frustrada, preocupada, créanme que no se le van a ocurrir ideas. Porque la creatividad tiene mucho de motivacional. Entonces, de pronto es mucho más conveniente primero llevarlos a marco aprendizaje para solidificar ese piso y después sí a marco creativo. Ahora, si el equipo lo notas en una emocionalidad fuerte, positiva, entusiasmados frente al reto, bueno, ahí sí puedes pasar en diagonal de marco problema a marco creativo. Pero a veces forzar
ejercicios creativos cuando la gente tiene una emocionalidad baja, no ayuda, ¿sí? Entonces, para lo que estoy comentando, nunca dejes a la persona en el marco problema. Ayúdalo a separar, por ejemplo, hechos y datos de suposiciones, emociones. Vamos a ver cómo. Lleva a la persona o al equipo a preguntas proactivas que normalmente empiezan con cómo vas a hacer o cómo vamos a hacer o en qué te puedo ayudar para, pero son preguntas como para generar acciones. Si ves que por ahí no se avanza, entonces llévalo a marco de aprendizaje. Un poco explorar el vaso medio lleno. Y si el problema es muy complejo, no solo llévalo, a veces con llevar a las personas a marco de aprendizaje es suficiente para volverlas a llevar a marco de solución. Pero a veces es necesario jugar un poquito con el problema. Pero bueno, veamos esto de una manera más práctica para que se lleven inclusive un pequeño buffet de preguntas y las que preparé están muy relacionadas con el tema COVID, ¿sí? Entonces, primero, empecemos. ¿Qué buenas preguntas ayudan para que la persona hable del problema, pero de una manera que sí le ayude? Si, por ejemplo, estamos hablando del COVID. Bueno, ¿cuáles son los hechos y datos que tienes sobre esto? O sea, de lo que me estás diciendo, ¿qué sí son hechos, datos y qué son suposiciones y emociones? ¿Cuáles son las fuentes más confiables de esa información? Que dijeron que en realidad murieron tantas personas en México por el COVID. ¿De dónde sacaste esa información? Porque no solo es el dato, es la fiabilidad de la fuente de información. ¿Qué acciones sí están en tu control y cuáles no están en tu control sobre este problema del que estamos hablando? ¿Cuáles son las previsiones básicas que tenemos que tomar y que están en nuestro círculo de influencia? Ahora, si queremos entrar un poquito más a fondo, y esto implica técnicas más de coaching, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, es que yo creo que esto es demasiado complicado, y tú le dices, oye, ¿qué te dice sobre ti mismo eso que me estás diciendo? ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente mientras me dices eso? A veces este tipo de preguntas hacen que la persona termine siendo como observador de sus propios procesos de pensamiento, y eso le ayuda bastante. ¿Qué sí te ayuda a pensar en este momento? Es algo así como, ¿desde qué marco de pensamiento me estás diciendo eso? ¿Y desde qué marco de pensamiento sí te ayudaría a pensar? ¿Qué conversaciones te quitan energía para que no las tengas? ¿Qué conversaciones te dan energía para que sí las tengas? ¿Y con quiénes? O sea, ¿con quiénes sí te conviene conversar? ¿Con quiénes no te conviene conversar? ¿O te conviene conversar con las personas, pero dirigiendo la conversación a otro lado? Ahora, ejemplos de preguntas de marco aprendizaje asociadas al tema COVID. Entendiendo que el aprendizaje está en las acciones y las experiencias diarias, como habíamos comentado. Por ejemplo, ¿qué te dice sobre ti mismo la manera como estás enfrentando esta situación? ¿Qué te dice sobre ti mismo lo que me estás diciendo sobre esta situación? ¿En qué te está haciendo más fuerte esta situación? Una manera indirecta de decirlo sería, ¿por qué sí va a valer la pena? ¿Por qué sí va a valer la pena que hayas vivido esta situación? El día de mañana, cuando ya toda esta situación haya terminado, ¿qué sí quieres recordar y en qué te hizo fuerte esta situación? Se dan cuenta que es como cambiar un poquito el enfoque de la charla, ¿sí? Si pudieras volver atrás, por ejemplo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿qué hubieras hecho diferente para estar en una mucho mejor posición frente a esa situación? Ok, no lo hiciste, pero ¿qué podrías haber hecho para que lo empieces a hacer ahora? Esta pregunta es muy bonita. ¿Qué estás haciendo para hacer más difícil esta situación? Una vez me tocó en temas de coaching individual trabajar con una persona que quería bajar de peso. Y le dije, bueno, ¿y qué estás haciendo para bajar de peso? Y me decía, bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo dieta, qué sé yo. Y de pronto le pregunté, bueno, ¿y qué estás haciendo para subir de peso? Abrió los ojos y al principio no sabía qué contestarme y después se rió. Me dijo, no, pues sí, definitivamente
también estoy haciendo esto y esto y esto. Ok, ya sabes entonces qué es lo que tienes que dejar de hacer. Fíjense, son como preguntas que iluminan áreas oscuras. ¿Qué estás haciendo para hacer más fácil esa situación? ¿Sí? Son ejemplos de preguntas en lo que se llama marco aprendizaje. Ahora, preguntas en marco creativo, que es un poquito como jugar con el problema. Y esto se basa en una técnica que se llama provocaciones, que son preguntas disruptivas, preguntas que la persona no espera. Preguntas que cuestionan, que provocan, que retan, que obviamente y en el qué pasaría si le haces algún cambio a la situación. Ejemplos. Si quisieras complicar más esta situación, ¿qué harías? Si quisieras complicarte más en esta situación, ¿qué harías? Demos un ejemplo. Si quisieras enfermarte de COVID en los siguientes 24 horas, ¿qué harías? Esa pregunta parte de algo que se llama la antimeta. O sea, pregúntale a la persona algo cuyo objetivo sea el contrario al que está buscando. Si esta situación durara 6 meses más, ¿cómo la enfrentarías de la mejor manera? ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que están aprovechando esta situación de COVID como para entrar en una especie de vacaciones mentales. No, es que cuando ya se acabe lo del COVID voy a hacer tal cosa. Cuando ya se acabe lo del COVID voy a lograr tal cosa. Bueno, y si la situación del COVID dura 6 meses más, ¿cómo va a ser tu siguiente semestre? ¿Cómo va a ser tu semestre? ¿Cuál va a ser tu plan de acción si lo del COVID sigue igual por 6 meses más? Entonces, fíjense que es una pregunta que le cambia en el escenario, le cambia un dato a la persona para ponerla más proactiva. ¿Qué puedes hacer diferente para sacarlo mejor y provocarlo mejor en esta situación? Esta pregunta es muy bonita. ¿De quiénes sí te puedes apoyar para salir antes? Miren, una de las cosas que pasa cuando uno está en crisis es que tendrá como un efecto zoom mentalmente y solo es un centímetro cuadrado de la situación y por alguna razón un poco más psicológica, para no entrar en detalles, curiosamente es como que lo negativo de la situación te atrae y agarras con un foco, como que tu mente se vuelve un zoom que solo ve lo negativo y pierdes de vista con toda la visión periférica de otros aspectos de la situación. Y a veces llegas a sentirte como que estás solo frente al mundo. Entonces la pregunta de quién te puedes apoyar para salir adelante es una pregunta muy bonita que ayuda a que la persona recuerde que hay redes de apoyo alrededor, redes de apoyo colectivo, entre otros sus propios compañeros de equipo, entre otras su propio líder. Otra pregunta al revés, pero un poco en la misma línea. ¿A quiénes puedes apoyar para salir adelante? ¿Sí? Me pasó, y esto es un tema muy personal, un pariente se enferma y entonces hablábamos con mis hermanos y decíamos, no, no le contemos a mi mamá que esta persona se enfermó porque eso la va a preocupar mucho y ahorita está en una etapa medio agresiva. Y entonces yo les decía, yo lo veo totalmente contrario. Porque si le contamos que un pariente se enfermó, entonces ella se va a enfocar a hacer un apoyo para ese pariente. Y el preocuparse de los problemas de otros le va a ayudar a dejar de preocuparse de los propios. Entonces, preguntarle a la persona, bueno, ¿y a quién puedes apoyar? Es un poco como cambiar de canal, que pase del canal de casi, diríamos, de victimización a quién puedo apoyar. Entonces, si se dan cuenta, y podríamos profundizar mucho más, no es la idea en este momento, porque hay muchas técnicas para eso de provocar pensamiento creativo, si se dan cuenta, son preguntas como que cambian la mirada. Y acuérdense que la creatividad es reordenamiento de información gracias a las buenas preguntas. Y las buenas ideas surgen de una mirada diferente. Y las buenas preguntas generan miradas diferentes sobre la situación. Bueno, y por último, pues, por último, eso es un poquito con la primera línea de preguntas. Pero si esto que me estás diciendo lo estuve viendo, tú me recomendarías. Si esto del COVID terminara mañana, ¿qué va a ser diferente? Porque pensar en el COVID nos quita energía. ¿Qué pasa si por un momento nos olvidamos del COVID? Por lo menos para que surjan ideas. Ideas que no estén limitadas por ese marco negativo del COVID. Ya después veremos de esas ideas cuáles sí son aplicables ahora y cuáles no. Pero a veces la mejor manera de generar creatividad
es quitar, por un instante, quitar el principal problema, quitarlo de la conversación. Ahora, es bien importante, bien importante, siempre cerrar la conversación, sea reunión de equipo o en lo individual, en marco solución. Porque si no, si solo lo llevamos a marco aprendizaje, las personas van a salir reflexionando, sintiéndose mejor, sintiéndose más fuertes, pero, y perdonen la expresión, igual de jodidos. O sea, no resolvimos nada, porque no hablamos de acciones correctivas. Y si solo hablamos de marco creativo, pues vamos a salir muy divertidos, se nos ocurrieron 25,000 ideas, pero ¿y ahora qué hacemos con esas 25,000 ideas? Entonces, toda conversación individual o grupal tiene que terminar en lo que se llama marco solución, que son preguntas muy proactivas, muy concretas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sí vas a hacer? De todo lo que hablamos, cuáles son las cosas que sí vas a hacer, cómo vas a hacerlas, de qué vas a hablar, que yo, quién hace qué, como la parte proactiva de la conversación. ¿Sí? ¿Ok? Y por último, recomiendo mucho de todo lo que se hable en la conversación, llevarlo a este cuadrito. Y poner al equipo o a la persona, si es conversación individual, a hacer este cuadrito. Bueno, de todo lo que conversamos, ¿qué cosas vas a seguir haciendo porque sí te están funcionando? O sea, las vas a hacer más, las vas a incrementar, las vas a intensificar. ¿Por qué? Porque con esta conversación te diste cuenta que si te están funcionando, por ende, refuérzalas, síguelas haciendo. Es más, intensifícalas. ¿Qué cosas vas a hacer menos? O sea, bajarle la intensidad, incrementarla. Por ejemplo, estos días estaba trabajando con el área comercial de una empresa. Y alguien decía, bueno, lo que yo voy a hacer menos es llamar al cliente todos los días. Porque te das cuenta que eso funciona. Inclusive, genero es como una molestia del cliente de por qué me insisto tanto cuando el cliente ya me dijo que en este momento no me puede comprar. Entonces, una cosa que voy a hacer menos es bajar la intensidad de la búsqueda de ese cliente. No quiere decir que me voy a olvidar de ese cliente, pero dicho de otra manera, lo voy a dejar descansar un poco porque, entre otras cosas, entre más lo presiono, más resistencia genero. ¿Qué cosas vas a dejar de hacer? Este cuadrante es importantísimo. Las cosas no solo se logran haciendo cosas diferentes y mejores, también se logran dejando de hacer cosas. ¿Qué cosas la realidad nos está dando por ahí no es el camino y entonces hay que dejarlas de hacer? Y el cuarto cuadrante es empezar a hacer. ¿Qué cosas vas a empezar a hacer? O sea, ¿qué cosas no has hecho y con esta conversación te ayudaron a dar cuenta que las puedes hacer? Y entonces colócalas ahí. Si se dan cuenta, este cuadrito permite hacer una especie como de plan de acción con la persona o con el equipo de una manera mucho más sistémica, digámoslo así, que los planes de acción muy lineales. Pues me gustaría también dejar este cuadrito como una especie de ejercicio y tarea para ustedes mismos de todo lo que hemos conversado acá en esta sesión y poniéndose en el lugar de ustedes como líderes de un equipo de trabajo, ¿qué van a seguir haciendo porque sí les está funcionando? ¿Qué van a bajarle un poquito la intensidad porque se dan cuenta que esa intensidad no funciona? Hablando de acciones, comportamientos, tipos de conversaciones, etcétera. ¿Qué van a dejar de hacer porque la realidad está demostrando que por ahí no es el tema? ¿Y qué ideas les surgen nuevas, diferentes, que van a empezar a hacer después de esta charla? Mi objetivo con esta charla sí era que nos lleváramos algunas como herramientas concretas, ¿sí?, de cómo interactuar, conversar de mucho mejor manera con nuestros equipos. Mi idea no era que nos lleváramos respondidas todas las preguntas que nos surgen en este momento
sobre cómo ser mejores líderes en esta situación, sino que las preguntas que se lleven les sean mucho más benéficas que las preguntas que traían hace una hora cuando esta charla empezó. Me gustaría terminar con una pequeña historia y dejar un pequeño espacio, si estás de acuerdo, Margarita, para preguntas. Y esta historia tiene que ver con, bueno, me tocó ir a un congreso en la India y una de las cosas que vi interesantes es cómo usan los elefantes como medio de trabajo. Y ves elefantes cargando grandes troncos. Y lo más interesante es que los elefantes son dirigidos por niños. Y ves un niño de 10, 12 años montado en un tremendo elefante y el niño con una varita de madera dirige el elefante. Y son como melepchas, son como castas que de generación en generación le enseñan a sus hijos cómo dirigir elefantes. Pero lo interesante de esto es que cuando estábamos viendo los elefantes, estaba con una persona que por un lado es monje budista zen, pero por otro lado es director de un laboratorio farmacéutico. ¿Sí? Una mezcla bien interesante. Y entonces él me decía, fíjate cómo estos niños y estos elefantes que cargan troncos son un tremendo ejemplo de lo que es el liderazgo. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Me dijo, mira, muy sencillo. Si tú como líder te identificas con el niño de la varita de madera, si tú como líder te identificas con el niño, entonces vas a ver a tu equipo como a un tremendo elefante capaz de mover tus troncos. Y simplemente vas a ir afianzando el arte de la varita, de cómo con tu varita lograr que ese gran elefante mueva muchos troncos. Y me decía también este personaje, pero si tú te identificas con el gran elefante y tú crees que eres el gran elefante, entonces vas a ver a tu equipo como troncos que hay que mover. Pues muchísimas, muchísimas gracias y me gustaría dejar ya un pequeño espacio de cierre, unos 10 minutos para comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos el día de hoy tan generosamente este conocimiento que tú has venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo de experiencia. La verdad es que sumamente interesante. Desafortunadamente enfrentamos por ahí algunos problemas de audio, pero yo creo que logramos captar el mensaje y bueno, estoy recordándoles a las y los compañeros presentes que nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas para Ricardo. En el chat no nos han puesto ningún comentario, sin embargo creo que por la disponibilidad del tiempo podríamos abrir micrófonos si alguien quiere de viva voz comentar algo. Claro, encantados. Los invito, compañeros, en este momento si tienen algún comentario, alguna duda que externar, aprovechemos el tiempo y la experiencia de Ricardo. Inclusive alguna idea de cosas que a ustedes les estén funcionando muy bien en este periodo como líderes y que quieran compartir con sus compañeros. Claro, se vale y hacemos ese aprendizaje cruzado, ¿no, Ricardo? A ver, por acá alguien está activando micrófono. Bien, bueno, parece que no se han animado. Margarita, si me sí. escuchan bien. Y aquí Sí. el equipo de Barimonte escuchando. Adelante, Luis. Sí, gracias. Comentaban ahí aquí el compañero
Ricardo, pues de que hay que reinventarnos otra vez como líderes, ¿no? Porque si ya cambió la realidad en la que estábamos trabajando por la situación esta, pues vino a traer una serie de cambios, lo veíamos en el curso de Norma 35, hay unos cambios tecnológicos y de organización del trabajo que pueden generar una carga emocional, ¿no? A la gente. Aquí en Barimón lo estamos viviendo con la gente de oficinas y con la gente aquí en planta. En oficinas, pues porque el hecho de estar lejos genera ahí una tensión, un poquito de sentido de pertenencia, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a tener las reuniones directamente con el jefe, y con los demás miembros del equipo, ¿no? Era una solución un poquito más efectiva. Y acá en la planta, pues hemos tenido el desafío de que la gente se apegue a la normatividad de materia de salud. Y la pregunta aquí va, parte de esos cambios, Ricardo, ¿recomiendas tú que seamos un poquito laxos? Ya tenemos un mes en minería aquí en Sonora trabajando, pero la gente está batallando mucho. No sé si sea la región o algún otro factor, pero la gente no logra imponerse a vivir en esta nueva realidad. Hemos aplicado el reglamento, pero aquí el equipo lo ve como que no va a ser la solución, pues, ¿no? A pegarnos a los reglamentos y ser estrictos de que si no cumples, te voy a terminar el contrato. Nosotros entendemos que eso no nos va a llevar a nada, pues, ¿no? Entonces sí me gustaría conocer su opinión o la opinión de alguien más que nos pudiera orientarnos en esto. Muchas A ver, gracias. yo lo que podría comentarte es lo siguiente. Hay cosas negociables y hay cosas no negociables, ¿sí? O sea, hay cierto tipo de cosas en donde no se puede ser laxo por las consecuencias e implicaciones que eso tendría, ¿sí? Creo que ahorita como líderes lo que tenemos que ser es comprensivos, empáticos, muy escuchadores, si existe la palabra, muy apoyadores y flexibles, pero no sé si la palabra es laxos, ¿sí? Y en el caso de ser laxos frente a aquello donde sí podemos serlo y que no resulte, en mi tierra dicen como que el caldo, ¿cómo es? El caldo sale más caro que las albóndigas, ¿no? O sea, que no resulte que por ser laxos generemos un problema mayor que por no serlo. Entonces, yo lo primero que tendría en cuenta es eso, o sea, qué cosas son negociables, qué cosas no son negociables. Y en aquellas que sí están dentro de nuestro círculo de poder y de influencia, en donde sí podemos decidir qué tan flexibles somos, sí buscar un poquito esa flexibilidad frente a ese nuevo escenario y escuchar mucho. Pero escuchar mucho en el sentido de poner a la gente muy propositiva. Y yo siempre he pensado esto, o sea, todos somos parte del problema, pero todos somos parte de la solución. Entonces, en las áreas donde sí depende de ti como líder, qué decidir, qué no decidir, hasta dónde ser flexible, hasta dónde no ser flexible, inclusive llegar a acuerdos con la gente. ¿Sí? Es un poco como renegociar acuerdos en función de la situación actual, que pueden ser acuerdos temporales o definitivos, pero en las zonas negociables. En lo no negociable, pues no es negociable porque tiene X y Y consecuencias o hay X y Y reglamentaciones, políticas, qué sé yo, ¿sí? O tratar de influir más arriba para que eso sea negociable, pero eso ya es otro camino, ¿no? ¿Sí? Entonces, flexibilidad, pero dentro de la zona donde sí depende de nosotros y donde no estemos generando un problema mayor, ¿no? Aquí en este sentido, Ricardo, ¿cómo sería la recomendación para, no sé cuál sea la palabra, tal vez sensibilizar o concientizar a las y los colaboradores de que esa zona que no es negociable porque está marcada por la normatividad, o sea, no solo no es negociable, sino que es nuestra obligación Claro, como, claro. como líderes, como empleadores, como dirigentes, cumplirlo porque forma parte de un marco de legalidad que es
Claro. pues que tiene que ser prioritario. ¿Cómo trabajar con la gente para que se pueda sensibilizar de esto? Sí. Pues mira, yo creo que mucha asertividad, información muy clara y además explicación detrás de esa información. Porque, a ver, nadie hace un pedido si tiene la claridad de que eso no es conveniente. Toda persona cuando hace un pedido de flexibilidad es porque, bueno, necesita esa flexibilidad y de pronto no está siendo consciente del impacto que tendría eso en otros escenarios. Entonces, yo creo que hay que partir de que somos adultos y todo adulto entiende un no si ese no está bien fundamentado. Esto es un principio que yo lo aprendí mucho en temas de servicio al cliente, ¿no? Con un cliente molesto, ¿qué es lo importante? Primero, que se siente escuchado. Segundo, y en ese orden, primero que se sienta escuchado, segundo que se sienta comprendido. O sea, entiendo que te molesta tal política, entiendo que esa política te está impactando negativamente en X, Y, Z. Ahí sentí que se siente escuchado y que se sienta comprendido. Y tercero, que se sienta acompañado en la solución, pero con mucha claridad de qué sí puedo hacer por él y qué no puedo hacer por él. Y en aquello que no puedo, ¿por qué no puedo? Y a su vez decirle, mira, esto no se puede por X y Y razón, lo más concreta posible, pero lo que sí podemos hacer es esto y aquello. ¿Sí? O sea, digamos, en lo posible que el no sea un no radical, sino sea un, mira, no, como un 80-20, ¿no? O sea, 80% no por X y Y razón muy fundamentada, muy concreta, para que entienda que no es un tema de capricho, sino de reglamentación o de lo que fuera. Y en el 20%, donde sí podamos ser flexibles, en la misma conversación decir, lo que sí podemos hacer es esto y esto y esto. Y focalizarse en ese 20%, ¿no? Es lo que yo recomendaría. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Por acá también comentarios de la maestra Elizabeth Araux de la Universidad de Sonora, que te agradece por la ponencia. Le resultó muy interesante y se lleva buenos puntos de vista para reflexionar. Y yo creo que incluso en el contexto académico, universitario, esta situación, las y los docentes han tenido que estar haciendo esfuerzos extraordinarios para mantener la atención del alumnado con condiciones muy diferentes de acceso y de disponibilidad de tecnología. Yo creo que esto puede ser también bastante bien aplicable al contexto del aula, ¿no? Del aula y de las conversaciones con el alumno extra aula. Claro. Hay algo que en educación se llama tutorear al alumno y la tutoría tiene que ver con conversaciones con el alumno sobre aquellos obstáculos que le están impidiendo, digamos, la productividad en términos educativos. Y muchas veces, no sé si es el caso, a veces los alumnos nos buscan para conversaciones extra aula que ya no tienen que ver con las materias, sino con problemáticas que están teniendo. Y en esas conversaciones extra aula, este tipo de cosas son muy valiosas. Fabuloso. Pues, O con los mismos estudiantes en aula. O sea, generar una conversación de este tipo con el grupo completo. claro. Por acá Paola está activando su micrófono. ¿Quieres comentar algo, Paola? Sí, buenos días. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante su ponencia. Comentarle, pues yo actualmente estoy trabajando en una unidad minera donde pues nuestra gran población comprende personal operativo en la unidad y por lo mismo todavía tenemos, o más bien, ¿no? Debido a la contingencia, pues tenemos personal operativo que está pues en sus casas, donde la actividad principal de ellos pues es estar el esfuerzo físico, ¿no? No tanto de estar en una computadora como pudiera ser los líderes, personal administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, nos enfrentamos en este mes, como comentó mi compañero Luis, no sé si ellos están en el mismo caso, ¿no? Pero nos enfrentamos a algo muy, muy grande donde yo creo, y en particular de mi caso, es como hacer una introspección, ¿no? Donde parte de esas actividades, de estos cuadros que usted comentaba, ¿no? De qué estamos haciendo de más, qué estamos haciendo o qué vamos a hacer menos, qué estamos dejando de hacer, etcétera. Me pareció muy interesante. Expongo este caso a manera de
de que sí me parece muy importante ponernos, ¿no? Ser empáticos ante esa situación porque nuestro personal operativo no alcanza a lo mejor a comprender la dimensión de lo que esto está generando. Pero sí la manera en cómo nosotros hacerles ver a ellos que no están de vacaciones. Claro. Que cuando nosotros los ocupemos, pues tienen que estar allí. Entonces, aquí vienen y juegan papeles muy importantes donde pues no los podemos obligar a que estén 12 horas del día pegados a una computadora, puesto que muchos a lo mejor no tienen ni la herramienta en lo que es la computadora. Sí tienen un teléfono, pero si lograr captar la atención en una computadora, en una tablet, es difícil. Ahora pues en un teléfono que es más distractor. Entonces, Claro. ¿qué tan viable podría ser que yo pudiera o que todos pudiéramos, o no sé cuál es la mejor recomendación de usted, platicar con ellos, hacerles ver, obviamente que ellos son muy importantes en nuestra empresa, pero que entiendan estos tiempos de contingencia y si es bueno poder aplicarles este ejercicio de los cuadrantes, de los 4 cuadrantes que usted comentaba, a manera de hacerles ver. Yo platico mucho con ellos, yo porque ahorita estoy muy en contacto con ellos, porque hay cursos que son muy buenos que se están llevando a cabo a través en línea, pero sí lograr captar una atención de 5 horas, pues es complicado. Es complicado aparte porque hay que ser conscientes que todos, tanto las empresas y nosotros, y en especial empresas que se dedican a este ramo de las capacitaciones, pues tampoco estábamos aptos para empezar a dar capacitaciones en línea. Hay muchos distractores. Lo principal es que no todos prendemos la cámara. Entonces, que puedan pensar que como no prendí la cámara, estoy atendiendo más cosas que lo que realmente debo de estar enfocado, ¿no? Entonces, vaya mi pregunta. ¿Es bueno hacerles este ejercicio de los 4 cuadrantes o esto va más enfocado a los líderes? A ver, este ejercicio, digamos, es una herramienta del líder para tener una conversación más estratégica y más productiva con las personas cuando se habla de un problema, ¿sí? Okay. Entonces, puedes hacer el ejercicio, pero no es tanto enseñarles la herramienta, sino más bien usarla en la conversación. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí? Y tú ser consciente de en qué marco de conversación estás y hacia qué marco de conversación estás llevando. Pero no necesariamente es enseñarles la herramienta, ¿sí? Sino más bien usar la herramienta en la conversación y las premisas que comentábamos. O sea, por ejemplo, no hablar solo del problema, porque entonces todos vamos a salir más frustrados al terminar la conversación. No llevarlos ficticiamente a marco creativo cuando primero hay que hablar es del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío, etc. No presionar mucho los cómo cuando ves que la persona se siente como impotente frente al problema, sino como girar hacia otro marco. Pero es más una estrategia de conversación tuya como líder de la conversación, ¿sí? Okay. Más que un ejercicio para hacer con ellos, ¿no? Ok, perfecto. Lo mismo el de las 5 preguntas que comentábamos, es una estrategia de conversación. Y sí, claro, y puede, mira, solo con ese de las 5 preguntas puedes tener una reunión de media hora. Objetivo, cuál es el beneficio y qué vamos a hacer diferente. Con esas 5 preguntas maneja la reunión. Son estrategias. Ok, perfecto. Sería más que nada igual estos cuadrantes, platicarlo también con los líderes, a manera de que a ellos también les sirva poder tener este lenguaje más fluido que ahora vamos a tener en línea, ¿no? Con nuestro personal. Y más que nada les hacemos ver lo importante que son para nosotros y por eso es importante, vaya, se presta mucho a esta nueva manera de estar en contacto con ellos, pues, o sea, por lo mismo que es personal operativo y que ellos mismos en cuanto uno les habla, ellos luego se defienden y no tengo computadora, no tengo internet, mi trabajo es estar limpiando bandas, no puedo estar pegado a la computadora, entonces ellos ya traen una gama
de respuestas que no sabemos si las vamos a solicitar, ¿no? Pero sí me parece muy interesante y la manera en que nosotros podemos, líderes y su servidora, podemos interactuar con ellos y sacar un mejor provecho aunque estén ellos en su casa. Muchísimas gracias. No, no, al contrario. Gracias, Paola, por tu intervención. Podríamos, si alguien tiene algún otro comentario, dar pie a un comentario o pregunta adicional. Definitivamente creo que todas estas herramientas, pues hay que tomarlas justamente en el contexto, ¿no? del trabajo que cada uno de nosotros tiene. Sin duda son muy valiosas. Ricardo generosamente nos ha puesto a disposición una serie de materiales para compartir con ustedes y que puedan ser de apoyo. En el chat les hemos puesto por ahí una liga. Como ustedes saben que están acostumbrados a los webinars del clúster, siempre hacemos una encuesta de salida para evaluar el desempeño del evento y sobre todo para que nos ayuden a nosotros como clúster a mejorar estos eventos que son para ustedes. Entonces les agradecemos que la puedan llenar. Se contesta muy rápidamente a través de una plataforma también en línea. Entonces les agradecemos que puedan hacer contestarnos esta breve encuesta de salida y nosotros les haremos llegar los materiales que Ricardo ha puesto a disposición para ustedes y que seguramente les ayudarán a entender un poco más y a contextualizar estas herramientas que nos compartió el día de hoy. Ricardo, no sé si tengas algún último comentario para la asistencia. No, al contrario, pues agradecerles a todos su asistencia y un poquito reiterar este tema de la mejor manera de estar al 100% con nuestro equipo es también nosotros buscar nuestros propios espacios donde sí podamos externar dudas, inquietudes, preocupaciones, vulnerabilidades, miedos, lo que fuera, como por ejemplo este espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces también uno, es importante también uno saber pedir ayuda, saber pedir consejos, saber pedir asesoría para estar de lo mejor posible frente con su equipo, ¿no? Es como saber separar espacios de conversaciones, a lo que me refiero. Y la otra, también importante, saber qué conversaciones son grupales y qué conversaciones son individuales. De pronto, si notas a alguien de tu equipo que está muy bajoneado, etcétera, y lo notas como muy negativo en la conversación grupal, de pronto lo que hay que hacer es, cerrando la conversación grupal, decirle, oye, quiero charlar contigo. Aparte, no necesariamente confrontarlo en la misma reunión, porque hay cierto tipo de conversaciones que la persona se va a sentir más cómoda y va a ser mucho más sincera si esa conversación se hace uno a uno en privado y no frente al resto del equipo, ¿no? Esa parte creo que también es importante. Muy valioso, muy valioso. Ricardo, muchísimas gracias. De hecho, estamos ahorita incluso recibiendo a más integrantes que a lo mejor no se habían podido conectar previamente por cualquier motivo. Compartirles que nos hemos tomado la atribución de grabar el video, el webinar. Entonces, bueno, lo podremos compartir con estas personas que a lo mejor llegaron un poquito tarde a la conversación para que puedan tener todas estas herramientas. Agradecerles el interés, agradecerte muchísimo, Ricardo, a ti por pues tu tiempo, por compartirnos tan generosamente estas herramientas. De parte del clúster, pues queremos hacerte un pequeño reconocimiento, ahí lo tienes en pantalla, un reconocimiento virtual a nombre de la Comisión de Formación de Capital Humano que preside Gerardo Morales. Muchas gracias a Canec también por hacernos por hacernos coincidir contigo. Y pues dejar abierta también el canal de comunicación. Nosotros tenemos los contactos de Ricardo, por si alguien quisiera también contactarlo más en corto para ver cualquier tema de consultoría o de asesoría y esperemos que esto pueda ser pues el inicio de una relación duradera. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a todos. Por ahí tenemos comentarios. Sara por ahí nos comenta que agradece mucho la ponencia, que fue muy amena y adecuada en estos tiempos. Muchas gracias, Sarita Rivera, por estar presente. Y bueno, contesten la encuesta, recibirán el material y quienes quieran ver el webinar completo, porque llegaron un poquito tarde, nos pueden mandar un correo para compartirles el link de la grabación y nos seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Ricardo. Cuídense todos, tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buen día a todos. Buen día, hasta luego, gracias.